Hola a todas y todos, bienvenidos a este cursado excepcional por la problemática que está pasando todo el mundo y que es de público conocimiento, pero trataremos de hacerlo lo mejor que podamos, entre ustedes y yo. Bien, esta materia, ustedes saben que es anual, vamos al programa de la materia, ustedes saben que es anual. eh, Tengo 3 horas cátedra con ustedes, serían los jueves de 16:20 a 18:20. Y este, bueno, el tema de regularidad, promoción, todo ese tipo, lo vamos a discutir después porque yo no tengo, no sé en qué momento vamos a regresar al instituto, así que una vez que regresemos al instituto, vamos a aclarar todo si la regularidad, la promoción, todo ese tipo de cosas. Eh, bueno, consta el programa de 4 unidades y acá tienen la bibliografía. Este, en la unidad 1, que es la que vamos a desarrollar a partir de hoy, en primer lugar habla de concepto de redes, clasificación de redes, topología de redes. Eso es lo que vamos a ver, intentar ver hoy, al menos en este video tutorial. Para que a ustedes les quede claro, este cursado yo lo voy a desarrollar subiendo prácticas, subiendo archivos, subiendo video, link a YouTube para que ustedes vean video tutoriales. Es decir, no, no voy a implementarlo a través de videoconferencias, pero sí a través de videotutoriales. Yo abrí un foro, tienen un foro de consultas dentro de el aula virtual redes y comunicaciones para que ustedes puedan evacuar todas las dudas, o ya sea en el tiempo de cursado o cuando ustedes crean conveniente. Con respecto a la bibliografía, se lo voy a mostrar directamente en la presentación, que lo tengo más claro. Yo le subí acá, este es un libro que está en PDF, que es el Stalin. Perdón, este es el Tannenbaum. Perdón, no, el Stalin, digo bien, el Stalin. El Stalin está en la versión 7 y que yo les puedo dar actividades de este libro. No hace falta que lo compren. Es un libro muy conocido y bueno, tal vez vamos a utilizar algo de este libro. El otro libro es el Tannenbaum. Creo que la cuarta o quinta versión, y que ustedes lo tienen también en PDF y no van a tener ningún tipo de problema y seguramente van a tener que leer algo y a realizar alguna actividad. Lo otro que tienen que bajar ustedes es un software para simular redes. Ese software se llama Packet Tracer y es de la compañía Cisco System. Esta es la dirección, o sea, hay distintas versiones de Packet Tracer, pero yo les recomiendo, mejor dicho, les pido por favor que bajen esta versión, que es la versión de estudiante, porque la compatibilidad entre distintas versiones no es muy buena en este simulador. Entonces, si yo le hago hacer alguna actividad, quisiera que es conveniente que la hagan en la misma versión, así nos ahorramos tiempo. Bien, no van a tener problema de bajarlo, es una simple instalación de un software y no van a tener mayor dificultad en hacerlo. También está para la Linux y está para Windows. Este es para Windows y es sin tutoriales, pero los tutoriales no lo necesitan, no es muy complicado manejarlo.
porque es todo a través de clic, como es Windows, como es Word, como es Excel, como es PowerPoint, como es en el ambiente Windows. Bien, vamos a empezar. Cualquier otra pregunta, ustedes me la hacen por me la hacen por el correo, o sea, me la hacen por el correo electrónico dentro de la plataforma. Todo mensaje entre nosotros es a través de la plataforma. No me envíen mensajes fuera de la plataforma porque yo no los voy a atender. Todo mensaje tiene que ser a través de la plataforma, ya sea por correo, por foro, por lo que sea. Bien, la materia se llama red y comunicaciones, como ya se lo dije antes. La diferencia entre comunicación y red de datos es muy simple. O sea, una comunicación dice que es un proceso de intercambio de información en el que un emisor transmite al receptor algo a través de un canal esperando que posteriormente se produzca una respuesta. ¿No es cierto? O sea, la comunicación puede ser a través de señales, a través del diálogo humano, a través de códigos, a través de banderas, a través de todo. Eso se denomina comunicación. Mientras que la red de datos también es comunicación, pero, vaya la redundancia, transporta datos. Eso es lo relevante, la diferencia fundamental que existe entre comunicaciones y redes de datos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los elementos de una comunicación? Bueno, no son muy difíciles de imaginar. Digamos, tenemos un emisor, quien emite un sonido, un símbolo, un gesto, una señal de humo, un reflejo de un espejo, lo que sea. Existe un receptor, la persona que recibe ese mensaje, señal de humo, lo que sea. Un código, que pueden ser palabras, gestos, es decir, un gesto el receptor recibe ese gesto y con ese gesto puede interpretar muchas cosas, muchas palabras. Pues, por ejemplo, puede recibir un ejemplo, si dos barcos se comunican a través de banderas, una bandera significa algo para el receptor, ¿no es cierto? El ejemplo más clásico es la comunicación a través de Morse. Entonces, el punto, raya, raya, punto, significa una palabra, una frase, etc. Que no tiene nada que ver con la encriptación. La encriptación es disfrazar los datos que viajan en el medio para que esos datos tengan seguridad. ¿No es cierto? Es otra cosa. El código a que yo me hago referencia es que yo le puedo decir hola y el receptor recibe hola, pero yo le convení con el receptor que la palabra hora sea la palabra punto, por ejemplo. Entonces yo le digo punto y el receptor entiende, busca en una tabla qué significa punto y es hola. ¿Me explico? Eso es lo que diferencia, lo que habla de código. Bueno, el mensaje es el conjunto de datos que se transmiten, ¿no es cierto? El canal de comunicación, bueno, el canal de comunicación puede ser físico, puede ser carta, teléfono, puede ser internet, puede ser, o sea, en realidad los canales de comunicación se clasifican tácitamente en canales tangibles y canales intangibles. Los canales tangibles son todos los medios que uno los puede palpar, ¿no es cierto? Los puede tocar, cables, cable telefónico, cable de red, cable coaxil, bueno, todo ese tipo de cables. Cable eléctrico, porque la electricidad es una red, es la red eléctrica que transporta electrones, ¿no es cierto? Entonces utiliza cables eléctricos. Y los medios intangibles es el aire. O sea, estamos hablando de las redes inalámbricas, ¿no es cierto? Para que ustedes entiendan. Entonces esa es la gran clasificación de medios.
los tangibles y no tangibles. Bueno, el ruido hace referencia a que cuando yo emito un mensaje, supongamos en el medio hay una persona que me está escuchando que es el receptor, y en el medio pasa un pájaro, pasa otra persona hablando con otra persona, bueno, y eso ocasiona ruido. Por lo general, en las comunicaciones de medios tangibles, el ruido se plasma en señales electromagnéticas que perjudican o que alteran los mensajes que se van pasando por el canal de comunicación, que va transcurriendo por el canal de comunicación. Bueno, la retroalimentación hace referencia a que el receptor le contesta. Puede ser que el receptor no conteste, o sea, el emisor habla y el receptor recibe nomás. Pero como son todas las comunicaciones hoy en día, los dos pueden hablar al mismo tiempo, o sea que el receptor puede enviar un mensaje. Con eso estamos diciendo que hay una retroalimentación, es decir, hay una respuesta del receptor al emisor. Y el contexto, bueno, hace referencia al contexto cultural del emisor y del receptor. Bien, esto para tener una idea aproximada y diferenciar de lo que es la comunicación de una red de datos. La comunicación es muy general. La red es una comunicación particularizada, o sea, la red de datos es una comunicación particularizada a los datos. Esa es la diferencia fundamental, la primordial que existe entre comunicaciones y red de datos. Bien, en esta otra diapositiva ustedes vemos distintos tipos de redes, por ejemplo la corriente que se transporta agua a través de cañerías. O sea, por dónde se conduce el flujo a través de cañerías. Tránsito vehicular, ¿cuál es el flujo? Vehículos. Por dónde se conduce camino, autovías, autopistas, caminos laterales, etc. Avenidas. Bien. El gas, la red gasífera, ¿cuál es el flujo? El gas. ¿Y por dónde se conduce? Y por cañerías. Puede ser cañerías terciarias, secundarias, primarias. Es decir, las cañerías no es lo mismo una cañería que pasa por la calle que una cañería que va hacia el domicilio. Tiene mayor diámetro, ¿no es cierto? Las redes eléctricas que transportan electrones, o sea, el flujo son electrones, y utiliza cables normalmente. O sea, utiliza cables, no normalmente, utiliza sí o sí cables. Pueden ser de alta tensión, de baja tensión, puede ser cables de transporte, cables de distribución, cables de generación, depende en qué tramo del circuito eléctrico estamos hablando, pero en definitiva son cables. El correo son, bueno, dependiendo de cuál es el flujo, son los mensajes, y puede ser cable, puede ser aire, puede ser persona, porque hoy en día correo tenemos que hablar correo en papel. En todo caso, ahí los transportan las personas. Si correo está a través de una red de datos, entonces utiliza cables. Y si es un correo a través de una red inalámbrica, utiliza el aire como medio, o sea que sería un medio intangible o no tangible. Bueno, y la red de datos que transporta bits, ceros y unos, pero esos bits se representan en el cable por pulsos, por voltajes, voltaje 0 y voltaje 1, por pulsos de voltaje. La interpretación de esos pulsos de voltaje para el hombre son bits, ceros y unos. Y puede ser, como yo le dije antes, por medios tangibles o intangibles. Bien, ¿cómo se clasifica la red? Bueno, tenemos dos grandes clasificaciones por su ámbito y por su tecnología. Las LAN, red de área local,
diseñadas para transportar datos. Es lo que actualmente, no actualmente, sino lo que normalmente se utiliza en un edificio, en una escuela, en una pyme, etc. Nosotros esta materia yo la voy a particularizar al estudio de la LAN, no tanto de la WAN, porque es donde la LAN es donde usted va a hacer prácticamente el 99% de su trabajo, ¿no es cierto? Como técnico superior, es lo que hace a redes, ¿no es cierto? Bueno, y después tenemos las redes diarias ancha, que digamos, es decir, que la red de área ancha comunica las distintas LANes y además transporta voz, transporta pulsos de hace telefonía, etcétera, ¿no es cierto? A eso se dedica la WAN, digamos. La WAN es de ámbito público, las LAN son de ámbito privado, para entenderlo así, ¿no es cierto? Bueno, por su tecnología tenemos redes de broadcast y red punto a punto. Red broadcast significa de que un mensaje lo envía uno a muchos. Punto a punto, bueno, como lo dice su nombre, de un dispositivo a otro dispositivo y viceversa. Bien. Clasificación de las redes por su ámbito. Bueno, aquí hay una especie de distancia entre los procesadores y en base a esa distancia se clasifican, lo hace referencia a una ubicación, si es un edificio, un campo, una ciudad, y lo define de acuerdo a si es una LAN o si es una WAN. Fíjense que la WAN es prácticamente abarca un país. La ciudad, generalmente las redes en una ciudad se las llama MAN, red de área metropolitana, o WAN directamente, ¿no es cierto? Y lo que queda utiliza la LAN. Lo que habla acá de un multiprocesador es cuando la distancia es menos, cuando vos tenés un ordenador que tiene un multiprocesador. Bien. ¿Qué características tienen las redes diarias locales? Son tipo broadcast, o sea, medio compartido, ¿no es cierto? Cableado normalmente propiedad del usuario, generalmente lo hace el usuario o una terciarización de una empresa, pero siempre lo paga el usuario. Diseñado inicialmente para el transporte de datos, sí, puede transportar telefonía también, pero la mayor cantidad de aplicaciones de las redes LAN es para transporte de datos. Ejemplo, bueno, Ethernet, esta es la más común, de 1, 10, 100, 1000 megabits por segundo, ya estamos en 1000. Token Ring, esto no se utiliza más. FFI sería interfaz de fibra para distribución de datos. IP es un bus de alta performance para comunicar almacenamiento de superordenadores. Ya está en desuso. Canales de fibra y redes inalámbricas en sus distintas versiones, la A, la B, la C, la N. Esas son distintas versiones del 802.11. Esta es la norma que lo rige. Ya vamos a ver qué significa IEEE. Eso viene en la próxima clase. Y bueno, la topología en bus, Ethernet o anillo Token Ring, que en la topología física de anillos se puede implementar Token Ring o FDDI. Bien, las LANs típicas, bueno, en tipo en bus, o sea, este cable es compartido por distintas computadoras, o host, que se le llama, en redes host es un dispositivo final, y este es anillo, donde puede estar Token Ring o FDDI. El Token Ring ya está en desuso, como le dije antes, y es una especie de, o sea, cada dispositivo, supongamos que todo esto sean hosts,
tiene un token que es una especie de archivito de 3 bytes y se lo va pasando continuamente alrededor de este anillo. El que quiere transmitir lo toma y transmite. Deja de transmitir y libera ese token para que otro lo tome. Es así como funciona. Bueno, nos metemos ahora en las WAN, en la diapositiva número 8. Bueno, se caracterizan por utilizar normalmente medios telefónicos diseñados en principios para transportar voz. Es decir, como están diseñados para transportar voz, a esa transmisión de voz le incorpora la transmisión de datos de los distintos usuarios, de las distintas LANs. Broadcast, bueno, clasificación de las redes por su tecnología. Habíamos dicho broadcast y enlace punto a punto. Esas son las dos tecnologías que vamos a manejar. El broadcast envía la información, o sea, envía información a todos los nodos de la red. Y todos la reciben, aunque algunos la desechen porque no la consideran necesario. Ya vamos a ver cuándo la desecha y por qué la desecha. Eso lo vamos a ver a posteriori. Enlace punto a punto, la información se envía solo a un nodo al cual va dirigida. Y viceversa, ¿no es cierto? Bueno, ejemplo de broadcast tenemos todas las LAN conmutadas. Esto quiere decir que acá interviene un switch. El switch conmuta paquete, es decir, que si yo tengo, por ejemplo, hagan de cuenta que yo acá tengo un gráfico de eso. Acá. Supónganse que esto sea un switch. Entonces, y estos sean hosts. Entonces, si yo quiero comunicar esta PC con esta PC, este switch va a saber direccionar el mensaje de esta PC a esta PC. En cambio, si yo en vez de tener un switch tengo un hub o repetidor multipuerto, todos los mensajes que llegan de este dispositivo se replican a todos los demás hosts. Esa es la diferencia fundamental. Bien. Bueno, como le dije, casi todas las LAN, excepto la LAN conmutada, porque aquí aplica punto a punto. Red de satélite y red de TV, o sea, la televisión por cable es un medio donde están compartidos todos los usuarios que contrataron el servicio de cable para TV. El punto a punto, bueno, como yo lo dije antes, es una comunicación dirigida a un nodo, únicamente lo recibe ese nodo. Y acá, en los enlaces punto a punto, bueno, tenemos los enlaces dedicados, tenemos estas tecnologías, ATM, medio de transmisión asincrónica, que ya están en desuso, y las LAN conmutadas, por eso le decía acá, excepto la LAN conmutada. La LAN conmutada es el ejemplo en Ethernet de conexión punto a punto. Bueno, en la número 10 vamos a hablar algo de las redes de broadcast. Es un medio, como ya dijimos, es un medio de transmisión compartido. Se envía a todos los paquetes de la red, aunque algunos los van a tomar, otros los van a desechar. Y se puede aplicar en redes planas. Esto significa que no necesita un router. Se comunican, en vez de, ya vamos a ver lo que es un IP, lo que es una dirección MAC, pero cuando hablamos de redes planas, se comunican a través con número de MAC. Bien, vamos a la 11, enlace punto a punto, de las redes de enlace punto a punto, eso me refiero. La red está formada por un conjunto de enlace entre nodos de 2 en 2. O sea, a lo que voy yo, vamos a la diapositiva anterior, esta que está acá. Esto, si yo veo, si yo tengo una LAN, si yo tengo un switch, perdón, este dispositivo se conecta con este dispositivo.
y siempre se va a comunicar con este dispositivo mientras dure la conversación entre todo dispositivo. Por lo tanto, esto es una conexión punto a punto. Ahora, puede ser, si yo tengo un hub acá, entonces, ¿qué va a pasar? Como le dije antes, la transmisión se hace en este sentido y se distribuye. Por eso aquí hay que distinguir dos conceptos fundamentales, que una cosa es, o un tema es la topología física, y otra cosa es la topología lógica. La topología, fíjense de que acá, esta es una topología en estrella que parece de uno a muchos, pero sin embargo, depende de los dispositivos que estén asociados a esta topología, puede trabajar como un broadcast o como una conexión punto a punto. Por eso, la topología física es una cosa, la lógica es otra. Esto ya se los muestro, es un anillo, la topología lógica, o sea, la topología física es el anillo propiamente dicho, porque forma un anillo, pero la lógica es token ring o FDDI. Bueno, esta es una estrella distribuida, ¿no es cierto?, y jerárquica. Esto se realiza para no generar bucles. Los bucles en Ethernet es cuando uno hace una conexión de más, o sea, para llegar de un destino, de un origen a un destino, tengo varios caminos. Para evitar que se produzcan bucles, yo tengo que activar en esa LAN, en esa red, algo que se llama Spanning Tree. Ese protocolo me bloquea uno de los caminos, y cuando se cae ese camino, se levanta el camino que no tenía acceso. O sea, si yo tengo un origen y tengo un final, tengo un origen, tengo un destino y tengo dos caminos, el Spanning Tree bloquea un camino y deja activo el otro camino. Cuando ese camino se cae, directamente levanta el que tenía desactivado. Bien, esta es una malla completa, o sea, todos contra todos, anillos interconectados y una topología de malla parcial, digamos. Bien, esto la vimos, enlace punto a punto. Bueno, generalmente la comunicación entre dos ordenadores, cualquiera se realiza a través de nodos intermedios que encaminan o combinan un paquete. O sea, esto de generalmente puede ser un conmutador, un switch o puede ser un router. ¿No es cierto? En todo caso estaríamos ante una red plana o red de capa 2 o una red de capa 3 como con el router. Bueno, el router o conmutador es un ordenador especializado en comunicaciones de paquetes. Generalmente utiliza un hardware y software diseñado a propósito. Sí, cada dispositivo, como ser switch, hub, router, access point, router inalámbrico, tiene su hardware y tiene incorporado, grabado dentro de ese hardware, un software del fabricante para cumplir las determinadas funciones. Eso es todo lo que dice. Algunos software son mucho más configurables que otros, algunos no se pueden configurar, y otros se puede configurar no tanto, digamos. Algunas cosas sí, otras no. En una red punto a punto, el conjunto de router o conmutadores y los enlaces que unen forman lo que se conoce una subred. Esto lo vamos a ver cuando veamos capa 3. Sí. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Vamos a la 13. Bueno, ¿cómo se producen las redes de enlace punto a punto? Y acá explica esto. Yo le hice acá un gráfico donde está explicado, o sea, visualmente se va a entender mejor. El método simplex, este es el emisor, el 1 es el emisor, el dispositivo 2 es el receptor, y únicamente hay un emisor y únicamente hay un receptor. Únicamente hay un emisor y únicamente hay un receptor. El hub duplex, ambos pueden ser emisor o receptor, pero no simultáneamente. O sea, el emisor transmite por acá
terminó de transmitir, transmite el receptor, transmite el emisor, pero no simultáneamente. Y la diferencia es que full duplex los dos transmiten simultáneamente. Bien, eso es lo que le dice acá. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando yo tengo, bueno, en el caso de duple o semiduple, el enlace puede ser simétrico. O sea, tanto la velocidad de ida como la velocidad de vuelta es la misma. Pero cuando hablamos de, puede ser, lo que dice acá, en el duplex o semiduplex, estamos aquí, duplex o semiduplex, puede ser tanto de, o sea, lo que se llama en internet la velocidad de subida y la velocidad de bajada. La velocidad con que yo puedo subir un archivo a una plataforma o la velocidad con que puedo bajar un archivo de una plataforma. Esa velocidad puede ser simétrica, las dos iguales, o asimétrica. ¿No es cierto? O sea, las velocidades se especifican en kilobits por segundo, megabits por segundo, kilobits, que no es lo mismo que 1024. Esta diferencia se hace porque generalmente, como hablamos de bit, es en base 2, 2 a la 10 en 1024. Pero cuando hablamos de velocidades, hablamos de si un enlace tiene una velocidad de 1 kilobit por segundo, son 1000 bits por segundo y no 1024. Ahora, cosa distinta es si hablamos de almacenamiento. Si hablamos de un almacenamiento de 1000 kilobytes, entonces él influye directamente, o sea, si hablamos de 1000 kilobits, serían 1024 bits. Un almacenamiento de 1000 kilobits es 1024 bits. El almacenamiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hablo de una velocidad de 1 megabyte, son 1.000.000 de bits por segundo, no 1024 por 1024. Esto sería correcto si hablamos de almacenamiento. Si yo hablo de un almacenamiento de 1 megabit, no de 1 megabit, si digo bien, de 1 megabit, un almacenamiento de 1 megabit son 1024 por 1024 bits. Bueno, esto es el ejemplo, ¿no es cierto? Si yo tengo una capacidad total máxima en un enlace de 64 KB, son 128 bits por segundo, o sea, 64 bits por segundo en cada sentido. O sea, tanto de subida como de bajada son 64.000 bits por segundo. Multiplíquenlo por 2 y da 128.000 bits por segundo. Esto sería un enlace simétrico. Bien. Esto ya la vimos. Vamos a la 15. Bueno, la red de broadcast, ¿cuáles pueden ser en la LAN? Bueno, Ethernet, Token Ring y FFDI. Interfaz de fibra distribuido, interfaz de fibra de datos distribuidas. Hippie, ya lo dije antes, un bus de alto rendimiento para almacenamiento de superordenadores, que ya está en desuso también. Y las LAN conmutadas para enlace punto a punto. Esto sería broadcast, esto es enlace punto a punto. Para las WAN, bueno, ¿cuándo es broadcast? Y bueno, vía satélite, o sea, se comunican varios con el satélite, y lo que habíamos dicho, la televisión por cable. La WAN en conmutación tenemos la línea dedicada, front relay o ATM, medio de transmisión asincrónica. Esto, el que quiere buscar más información en internet va a encontrar muchísima, pero como es del lado de la WAN y nosotros lo vamos a centrar dentro de la LAN y lo que actualmente está en la LAN, que nos vamos a centrar en Ethernet. Bien, ¿qué tenemos acá? Bueno, el escenario típico de una red, LAN WAN, es decir, esta es una LAN, esto puede ser una institución escolar, esto puede ser una pyme, esto puede ser un negocio, esto puede ser un banco, que acceden a la WAN. Entonces, en la WAN van a encontrar todos routers con IP pública. O sea, entonces, esto sería el ámbito público estrictamente y esto sería el ámbito privado estrictamente. Bueno, aquí vamos a encontrar redes, subredes, y lo mismo también va a pasar acá, ¿no es cierto?
en la LAN, pero con IP privadas, con direccionamiento privado, mientras que el direccionamiento es público. Bien, o sea, el direccionamiento público es para que todos estos routers se puedan comunicar. Entonces, un mensaje dirigido de esta PC a este servidor pueda llegar. Bien, posible forma de enviar la información. Bueno, tenemos estas cuatro formas. Unicast, la más común, la más normal. Broadcast, ya los dijimos, se envía a un destinatario concreto. Unicast. Broadcast, ya lo habíamos dicho, uno a muchos. Multicast se envía a un grupo selecto de destinatarios entre todo lo que hay en la red. Ejemplo, emisión de una videoconferencia. Esa es una transmisión multicast. Porque yo no se la transmito a todos, se la transmito a un grupo seleccionado que yo le di de alta, digamos. Y la otra es la Anycast, que aparece con IPv6. Si se envía a uno cualquiera de un conjunto de destinatarios posibles, es decir, servicio de alta disponibilidad ofreciendo por varios servidores. Es decir, yo le envío la información no a uno determinado, sino a lo que yo creo más conveniente la información. Entonces, una PC accede a esos servidores y de acuerdo a sus necesidades. Fíjense, el ejemplo, servicio de alta disponibilidad ofrecido por varios servidores simultáneamente. El cliente solicita una determinada información y espera recibir respuesta de uno cualquiera de ellos. Pero ENI, dentro de un grupo selecto, no le da a cualquiera, le da la información a una selección, a un conjunto destinatario, no a todos. Bueno, ¿qué es interworking? Bueno, evidentemente todas las redes se manejan distintos protocolos. Entonces, se denomina así interworking a redes diferentes. ¿Diferentes en qué? Diferente topología, diferente protocolo, diferente ámbito, diferentes todo, ¿no es cierto? Porque si no, no nos podríamos comunicar. El objetivo es la comunicación. Las redes pueden diferir en tecnología, por ejemplo, Ethernet, Token Ring o, por ejemplo, LAN WAN, ¿no es cierto? Como habíamos visto que también en la WAN existen los protocolos de WAN. En la LAN existen los protocolos de LAN. Entonces, esa LAN que maneja protocolos distintos de la WAN también se tienen que comunicar. Por eso hablamos de interworking. O sea, trabajando en Internet. Internet working, mejor dicho. O interworking lo van a encontrar, que es la abreviatura de Internet working. Los dispositivos que permiten la interconexión de las redes son repetidores, o sea, un repetidor es un dispositivo que tiene dos puertos. Lo que entra por un puerto lo replica por el otro y viceversa. Ese es un repetidor. Un repetidor multipuerto es un hub, es decir, que tiene varios puertos. Entonces, lo que entra por un puerto lo replica por los demás, menos por donde entró. Y así con todos los demás puertos. Después tenemos puentes, bridge, que significa un switch, pero con dos puertos, y un puente multipuerto, que es un switch con varios puertos. Tenemos los routers y los routers, bueno, y los conmutadores, los switches, que son los puentes multipuertos, y los pasarelas de nivel de transporte o aplicaciones que son los gateways. Generalmente un gateway puede ser un servidor, puede ser un router, puede ser un switch, puede ser un dispositivo que me permita a mí pasar a otra red o subred. Bien. Vamos a hablar un poquitito de lo que es la transmisión, ganancia, pérdida y uso del dB. ¿Qué es el dB? El dB es un decibelio. Es la décima parte de un velio. ¿Por qué se trabaja con decibelio? Porque el velio es muy grande. Y lo que mide el decibelio es la ganancia o pérdida
que se produce ya sea en un dispositivo o en un circuito. O sea, lo que ustedes ven acá, este es un dispositivo, este es otro dispositivo y este es un circuito. Este circuito tiene pérdidas. Yo transmito a una determinada potencia y el receptor me va a recibir a una determinada potencia. La diferencia entre los dos va a ser la pérdida. Por eso, si la potencia del receptor es menor que la potencia de transmisión, quiere decir que hay una pérdida. Porque estoy recibiendo con una potencia menor a la potencia transmitida. Caso contrario, una ganancia. ¿No es cierto? Ahí en este circuito introduzco potencia y una ganancia. Siempre, cuando uno implementa un circuito, tiene que cumplir la factibilidad técnica. La factibilidad técnica está dada por que la potencia de transmisión, que es esta, menos las pérdidas, me va a dar ¿qué? La potencia de recepción. Y eso tiene que ser mayor o igual que la sensibilidad del receptor. Es decir, supónganse que yo le hablo a una persona a 10 metros. Me va a oír, ¿no es cierto? Yo transmito con unos ciertos decibeles, con una cierta potencia expresada en decibeles, y la persona me va a oír, ¿no es cierto? Porque el rango de audición se lo permite. ¿Me explico? Si esa persona se va alejando, 20 metros, 30 metros, tal vez me siga oyendo, pero más débil. ¿Por qué? Porque la potencia va por, o sea, mi voz, que yo la emito con una cierta potencia, va pasando un medio y la potencia va disminuyendo, ¿no es cierto? Pero si la potencia de recepción es mayor que la sensibilidad, ¿no es cierto? El receptor la va a seguir escuchando. A tal punto que si sigue distanciándose de mí, va a llegar a un punto en que la potencia del receptor no va a ser mayor que la potencia de la sensibilidad del receptor. La potencia del receptor con que le llega el sonido de mi voz no va a ser mayor a su sensibilidad. Entonces no me va a escuchar más. Eso es lo que le quiere decir. En un circuito esto siempre se tiene que cumplir. No se puede enlazar dos puntos sin medir esto, sin saber si la señal va a llegar o no va a llegar, y la sensibilidad, y tener en cuenta la sensibilidad de los equipos. La sensibilidad de los equipos está nomenclada cuando uno compra el equipo, entonces uno tiene que saber con qué potencia sale para ver si el equipo receptor va a recibir la señal que transmite el emisor. Bien, por eso es lo que decía decibelio acá. Es la décima parte de un velio, que es el logaritmo de la relación entre la magnitud estudiada y la referencia. Ya vamos a ver cómo se calcula el decibelio. Pero no se utiliza por ser demasiado grande en la práctica. Por eso se utiliza el decibelio. Un velio dividido 10. Bien. El decibelio es igual al 10 por el logaritmo de la potencia de salida dividido la potencia de entrada. Ustedes saben que la potencia se mide en watts. Obviamente, si la potencia de salida está en watts, la potencia de entrada tiene que estar en watts. Si la potencia de salida está en miliwatts, la potencia de entrada tiene que estar en miliwatts. Si la potencia de salida está en kilowatts, la potencia de entrada tiene que estar en kilowatts. Pero por otra parte, ustedes saben que la potencia es voltaje por intensidad, de acuerdo a la fórmula de potencia. Por la ley de Ohm, ustedes saben que el voltaje es igual a resistencia por intensidad. Si acá tengo watt, esto es voltio y esto es amperio. Acá tengo voltaje, acá tengo ohmios y acá tengo amperios. Entonces, despejando la intensidad de esta formulita, me queda que I es igual al voltaje sobre la resistencia. Esta intensidad, esta formulita B sobre R, lo reemplazo en la fórmula de potencia y me queda esto que está acá. B por B sobre R, que es esto que está acá,
es igual a B cuadrado sobre R. Ahora, evidentemente, esto es la potencia, pero la potencia de salida va a ser igual al voltaje de salida sobre R. Y la potencia de entrada va a ser igual al voltaje de entrada sobre R, que es lo que yo tengo aquí, a reemplazar la potencia. Teniendo en cuenta la potencia, el voltaje de salida y el voltaje de entrada, ¿no es cierto? Que es la formulita que yo tengo acá. Bueno, en la resistencia se va, porque aunque estemos ante un circuito o ante un dispositivo, la resistencia es la misma. Entonces me queda de esta forma. Ustedes saben que el producto, la potencia es distributiva con respecto al producto y con respecto al cociente. Entonces yo puedo escribirlo de esta forma. Y este 2 por propiedad del logaritmo pasa acá y multiplica este 10. Entonces la formulita que acá está expresado en función de la potencia de salida sobre la potencia de entrada, aquí está expresada en función del voltaje de salida y el voltaje de entrada. Esas son dos formas de calcular ya sea ganancias o pérdidas, pero en unidades conmensurables. Si yo utilizo potencia acá, lo que yo voy a obtener es conmensurable con la atenuación o pérdida que si la calculo con voltaje salida o voltaje entrada. Bien, también existen unidades, otras unidades, distintas unidades. Por ejemplo, el dBm hace referencia al que el dBm, a veces también llamado dBm watt, hace referencia, el m solo hace referencia a un miliwatt, o decibelio milivatio, que es esta expresión que está acá. Es igual a 10 por el logaritmo de la potencia de salida referida siempre a 1 miliwatt. Referida a 1 miliwatt. Lo mismo podemos hablar de dB watt, referida a un watt, o sea, la potencia de entrada puede ser 1 miliwatt o 1 watt. Si hablamos de dB voltios, la potencia de entrada es 1 voltio. Si hablamos de dB milivoltios, la potencia de entrada es 1 milivoltios. Tanto dB como dBm, como dBm watt, como dB voltios o como dB milivoltios son conmensurables. Se pueden medir, o sea, son todos números adimensionales, por lo tanto se pueden sumar y expresan la ganancia o la pérdida, ya sea de un circuito o un dispositivo, que es muy importante. Es muy importante. Y uno como técnico tiene que saberlo, al menos saber qué significa un dB. Qué significa un dB y saber si un dispositivo, si a mí me llega un cable con tantos dB y tengo un dispositivo con una necesidad de tanto dB, verificar la factibilidad técnica. Eso es muy importante para un técnico. Bien, entonces el valor de G, ganancia relativa, en dB es el mismo para potencia que para tensión. Esta es la gran, por eso se utiliza el dB, la gran importancia de utilizar un valor adimensional, porque ya sea por tensión o por potencia yo puedo calcular el dB. Bueno, facilidad para operar y sumar o restar números, y son números mucho más simples. Bueno, como yo dije, está la bibliografía que ustedes van a utilizar. Recuerden, les remarco, utilizar este software en particular, que es la versión 6.1.1.001. Así nos podemos entender y no tengo que estar buscando otra versión con la que ustedes hicieron. Bien, en el próximo video les voy a explicar algunos problemas, ya están resueltos, cómo se solucionan esos problemas. Y en base a esos problemas yo les voy a hacer una actividad. Me van a estar escuchando en el próximo video. Hasta entonces.